Sí, ahora empezamos entonces la grabación sobre el motor de, como le comento, era el motor, los componentes principales de un motor. Aparentemente así, a simple vista, cuando uno llega a mirar por un motor, aparentemente es difícil de tocar, de reparar o realizar algún tipo de mantenimiento. Si la persona o el técnico o el operador maneja cómo funciona un motor, bien sencillo es, cualquiera puede tocar. Entonces los componentes que necesitamos son las válvulas, en el caso de los motores de cuatro tiempos, tiene cilindros, eh, culata, que sería tapa motor, los aros o segmentos, ¿verdad? Generalmente los motores de los aros, o sea, los pistones tienen dos canales de alojamiento para los aros. Uno es de aceite y el otro es de compresión. Entonces, son la diferencia. Entonces, cada aro cumple una función. El de aceite nada más realiza barrida de eh, lámina de aceite que se queda por el cilindro, ¿verdad? Y el otro aro que se llama de compresión comprime el aire. Y después está el pistón, ¿verdad? Donde se aloja los segmentos y la biela. Bueno, está el volante motor, es una pieza grande, ¿verdad? Por el cual va sujeto el motor de arranque. Su misión es acumular la fuerza durante el funcionamiento de un motor. O sea que sin estas piezas, pues, por lo menos el motor no va a funcionar. No va a tener giros el motor. Pero este se encuentra afuera en la parte, prácticamente la parte de afuera, ¿verdad? Hacia el embrague. ¿Por qué? Porque por el volante va instalado el embrague. El conjunto de embrague, el sistema de transmisión va conectado por el volante. De manera que cada tractor agrícola, cada cosechadora, el embrague va sujeto, o sea que va unido donde se encuentra el volante. Después tenemos el bloque motor, que es la pieza más grande del motor. Está hecha de fundición negro, que tiene una resistencia a la temperatura, en fin, porque hay dos tipos de fundición ahora, gris y blanca. En este caso, este es gris. Toda la polea está hecha de fundición blanca, porque presenta una alta resistencia al desgaste. Bueno, entonces este es el bloque. Eh, el cigüeñal, perdón, el cigüeñal es una pieza encurvada, eh, eh, hecho a alta temperatura, forjados, donde va unido el sombrerete de la biela con el cigüeñal. El cigüeñal va montado contra el bloque motor a través de mancales. O sea que partes principales del cigüeñal serían mancales, puntos de mancales y los puntos de eh, biela. Ahí están montados. Ahí se van los casquillos de biela y los casquillos de bancadas. Bueno, cabe mencionar que los casquillos de biela vienen sobre medidas. Cuando uno compra su motor, un nuevo motor, internamente todas las piezas es estándar. Significa sin desgaste, sin sobremedida. Pero con el tiempo, al recorrer de los tiempos, el motor se desgasta, sufre desgaste por ave motivo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, necesariamente se tiene que realizar la reparación de un motor. Esa reparación puede ser total, parcial
generalmente total. En el caso de que se llegue a desarmar, ahí se van a ver los desgastes de los casquillos. De repente, el cigüeñal, en el punto de apoyo o en el punto donde se une con la biela, si tiene un desgaste, uno debe desarmar y llevar en la rectificadora. En en la rectificadora lo que hace es, ellos inspecciona el desgaste y de acuerdo a su desgaste realizan las rectificaciones. Una vez rectificada los, los puntos a realizar, ellos te dan un tipo de etiqueta, la medida para comprar los casquillos o los segmentos. Por ejemplo, si tu cilindro se llegó a agrandar, el pistón se tiene que cambiar más con los segmentos. Y en el caso de si llegan a rectificar el punto de apoyo del cigüeñal, entonces en ese caso también eh, hay que colocarle un casquillo recomendado por, por los rectificadores, ¿verdad? Y bueno, la primera rectificación en cuanto a esta pieza sería 0.25, después a partir del punto de estándar. 0.25 y después viene 0.50, 0.75 y el último, la última medida sería 100 milímetros, o sea que sería 1 milímetro. O sea que todos los motores en general internamente se puede debilitar hasta 1 milímetro. Y después ya no hay más pieza para su reparación. Si tiene algunas preguntas, pregúntenme. Bueno, seguimos entonces. Todo lo que sucede dentro del motor es, se mezcla el combustible con el aire. En el caso de los motores Nastero, ahora, ustedes saben que al momento de entrar el aire al motor también entra el combustible. Pero en el caso que sea un motor diésel, solamente entra aire. Aire limpio, purificado, y después de la compresión, ahí recién empieza a inyectar los pica inyectores. Entonces comprime y después ocurre la explosión. En el caso de los motores Nastero, tiene un elemento que se llama bujía en la parte superior y ese facilita la combustión. Y después al explotar el movimiento alternativo, el pistón va empujado hacia abajo y se convierte en movimiento rotatorio, ¿verdad? El cigüeñal. Ahí en la gráfica, si llega a mirar bien, aparece perfectamente. Bueno, entonces acá vamos a empezar a ver los dos tipos de funcionamiento de motores. Cabe mencionar que lo que nosotros estamos viendo es un motor de combustión interna, porque existe también motor de combustión externa. Son los motores viejos que se utilizaban raja, se calentaba agua y por medio del vapor de agua el motor funcionaba. Pero en este caso es importante que solamente nosotros vamos a estar viendo funcionamiento de un motor de combustión interna. Bueno, seguimos. Acá aparece una definición. eh, ¿Por qué es un motor de combustión interna? Significa quemar, inflamar, interna, dentro. O sea que a simple vista, cuando un motor funciona, nadie se percata cuando, al momento de explotar o cuando la bujía lanza chispa, ¿verdad? Entonces significa combustión interna, lo que ocurre generalmente. Bueno, seguimos. Hay dos elementos fundamentales que usted como técnico, como estudiante, debe saber para que ocurra una buena combustión, ya sean los motores diésel
nastero de 2 tiempos, de 4 tiempos. eh, Estos dos elementos tienen que estar bien en cuanto a aire, en primer lugar. ¿Por qué aire en primer lugar? Porque el aire es un elemento que purifica el aire que va a entrar al motor, ¿verdad? Si es un motor de 2 tiempos, va a entrar por la lumbrera. Si es un motor de 4 tiempos, va a entrar por las válvulas de admisión. Cabe mencionar también que un motor así, un tractor agrícola, de repente que realiza labranza de preparación de suelo, nivelación, sea lo que sea, crean pólvora, mucho polvo. En ese caso, el operador debe cuidar la parte de filtro de aire. Hay que inspeccionar su filtro periódicamente, si es posible, realizar la limpieza. En cuanto a filtrado, existen en los motores diésel principalmente, existen filtrado tipo húmedo y filtrado tipo seco. Le doy un ejemplo del filtro tipo húmedo. No sé si conocen ahí la rotativa, el monocultor que tiene la facultad. Que tiene un motor Yamar. Hace como, creo que 2 meses por ahí reparé ese motor totalmente. Estaban con problemas ahora. Y ese, por ejemplo, tiene donde entra el aire y tiene un recipiente. En ese recipiente se encuentra malla metálica o puede ser malla de vegetal. Y en la parte inferior se encuentra el aceite. Ese aceite debe ser un aceite del motor. Cada vez que uno realiza cambio de aceite, el técnico debe cambiar ese aceite. Hay gente que le coloca aceite negro, aceite hidráulico o aceite de transmisión así pesada, 90, 80. Eso no se recomienda. Tiene que ser aceite que utiliza el motor. Entonces, ese funciona cuando entra el polvo a gran velocidad. ¿Por qué? Porque el motor chupa, ¿verdad?, el aire. Entonces, todos los polvos se pega por el aceite y sale el aire limpio, ¿verdad?, para entrar al motor. Bueno, eh, entonces el otro es tipo seco. El tractor Masi 275, ahí que tiene la escuela, perdón, la facultad, ese tiene un filtrado tipo seco. De repente, si llegamos a realizar algunas clases prácticas, yo le voy a mostrar. Entonces, eso en ese caso se saca la parrilla del tractor y ahí se encuentra el filtro. Y en ese caso, si es un filtro tipo seco, tiene un filtro primario y el filtro secundario. Sería un filtro grande y otro filtro pequeño, ¿verdad? Técnicamente no se recomienda el filtro pequeño sacar y limpiar. Solamente en ese caso se saca el filtro grande y se puede pasar aire a baja presión, ¿verdad? A baja presión sin perforar la tela del filtro. Se realiza de adentro para afuera, la limpieza. De adentro para afuera, no de afuera para adentro. Y después se instala. Si de repente no se tiene el equipo para soplar, se puede llegar a golpear por una cubierta, girando el filtro, golpeando y girando. Una vez que salgan todos los polvos, los cuerpos extraños, uno puede volver a instalar. Pero el filtro más pequeño no se limpia. Entonces, cuando se encuentra ese filtro más pequeño, si está sucio, automáticamente se tiene que recomendar para que se cambie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro del motor no puede entrar aire de ninguna manera. Bueno, acá en el material ustedes van a ver que el aire cuando entra al motor, por ejemplo, un motor de aspiración natural que no sea turbinado, el oxígeno es ocupado hasta 70% la cantidad de oxígeno.
Pero si es un motor turbo o turbinado, se puede llegar a llenar el pistón, perdón, el cilindro, el volumen total de aire hasta 100%. Y cuando el aire se comprime, ahí ocurre los roces de la molécula de aire y por sí solo se calienta. Así funciona un motor diésel, por ejemplo. Al comprimir el aire, ahí se calienta automáticamente, lo que le facilita para la combustión. En el caso de motor naftalero, este, menor la relación de compresión, que un poquito más adelante vamos a ver. Si tienen algunas preguntas, me pueden indicar, preguntarme sin ningún problema. El aire, ahí está el aire comprimido, cómo se calienta. Al comprimirse, el aire se calienta automáticamente. Bueno, el combustible, entonces, los dos elementos que entra al motor, primero está el aire. Mencionamos que los motores de diésel solamente entra aire. Y después se lanza el combustible. Pero si en el caso de Nastero entran al mismo tiempo, aire y combustible. Pero nosotros más bien vamos a estar viendo más motor diésel que Nastero, a pesar de que existen desmalezadora, motosierra, son elementos que se utilizan en la explotación agropecuaria. Bueno, eh, entonces ahí se comprime el aire. Acá aparece, por ejemplo, la cantidad de mezclas o la cantidad de partes de aire y unos por ciento de combustible, la compresión. Cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior, en la otra gráfica le voy a mostrar. Bueno, vamos a pasar. Acá pueden ver, este punto sería el punto muerto superior. Acá está, PMS, punto muerto superior. Y cuando el pistón baja totalmente hacia abajo, este se llama punto muerto inferior. Bueno, este movimiento desde el punto muerto superior hasta inferior se llama carrera. Ahí vamos a entender cómo funciona un motor de dos tiempos y de carrera. Así de sencillo. Entonces, el espacio que queda a partir del punto muerto superior hasta la bujía, por ejemplo, ese espacio se llama cámara de combustión. Cámara de combustión. Ahí sucede la explosión. Si ustedes si tienen motor, ahora pueden sacar su escape y arrancar el motor. Ahí pueden ver las llamas. Esa etapa es momento de la tercera fase del ciclo del motor. Primero entra el aire, 100 astero con combustible y después comprime y después ocurre la explosión. Y esa llama que sale sería el tercer punto. Bueno, un motor cuando funciona, el pistón realiza un movimiento de vaivén. Un movimiento de vaivén. Sube arriba, bajo, a la viceversa, ¿verdad? Pero al momento de ocurrir la explosión, el pistón va empujado, este pistón va empujado hacia abajo. Lo que hace es hacer girar el cigüeñal. Entonces ahí lo convierte en movimiento rotatorio. Acá está un poquito mal mi diseño. Este está en PowerPoint, se puede modificar. De repente ustedes pueden grabar en PDF sin un problema. Si quieren insertar más contenido, no hay problema. Bueno, entonces estos son los movimientos que realizan los motores. Los componentes que realizan estos movimientos son el cilindro, pistón, biela, cigüeñal. Todo esto forma parte
para que ocurra el movimiento de vaivén o de rotatorio. Bueno, ahora vamos a ver un punto también muy importante sobre el ciclo del motor. Ciclo de la vida, por ejemplo, todos tienen su ciclo. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros nacemos, tenemos que crecer, reproducir y muerte. En el caso de los motores, acá pueden ver que tienen 4 ciclos: admisión, compresión, explosión y escape. Ya estábamos luego hablando sobre este tema. Entonces, todos estos sucesivos estados del motor suceden. Entra el aire, comprime el aire, ocurre la explosión y después sale el resto de gas o el resto de otro material por el escape. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona un motor de 2 tiempos. Bueno, el motor de 2 tiempos, para completar su ciclo, lo que estamos viendo, apenas necesita realizar una vuelta del cigüeñal, o sea que 360 grados. Ahí ya completa su ciclo. Es por eso que los motores de 2 tiempos tienen más revolución, pero tienen menos fuerza. Tienen más pique, pero menos fuerza, ¿verdad? Entonces en la primera vaivén, o sea que de arriba para abajo sería media vuelta, 180 grados. En ese instante ocurre la entrada, o sea que entra el aire y comprime el aire. Y en la segunda media vuelta ocurre la explosión y escape, ahora sale por el escape. Ahí ya completa su ciclo. En el video que está en la plataforma, ustedes pueden ver, entrar y ahí van a interpretar más mejor el cómo funciona un motor. Bueno, acá también tengo una partecita donde puse, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener en cuenta la diferencia que existe entre motores de 2 y 4. Por ejemplo, el motor de 2 tiempos no posee válvulas y el motor de 4 tiempos sí posee las válvulas. En el caso de motores de 2 tiempos solamente posee lumbrera, una ventanilla por donde entra el aire y también por donde sale en el caso de escape. No posee cárter, o sea que una motosierra uno puede arrancar y arrancando uno puede girar hacia arriba de cualquier lado, 360 grados puede girar. ¿Por qué? Porque no posee cárter. Este motor lleva aire, nafta y otro más elemento que sería el aceite de OT. Entonces, esa es la diferencia. En el caso de motores de 4 tiempos, tiene cárter. Por ejemplo, si ustedes que tienen vehículo ahora saben muy bien que toda la mañana antes de arrancar necesariamente deben revisar nivel de agua del radiador y nivel de aceite del cárter. Ese sistema, el motor no puede trabajar muy inclinada, ¿verdad? Existe hasta ciertos grados de inclinación que el motor puede aguantar. ¿Por qué? Porque posee una bomba de aceite, lo que hace es circular el aceite para el sistema de lubricación. En cambio, el otro no. El porcentaje de aceite de OT que se carga a una motosierra o moto, sea lo que sea, depende del fabricante, pero hay una mezcla de una cantidad aproximada de 20 por 1. O sea que si usted dispone, o sea, si usted compra 20 litros de nafta, ustedes pueden cargarle 1 litro de aceite de OT. Pero esa mezcla se debe mezclar lo que el motor va a utilizar en el día.
No se puede, por ejemplo, mezclar 10 litros de nafta con aceite de OT, pero que se llegue a terminar en 15 días. No se recomienda eso. Entonces, si usted tiene motosierra de repente en su casa, ustedes pueden preparar una mezcla que solamente va a requerir realizar el trabajo que ustedes, no necesariamente mantener así ya mezclado. No se recomienda. Técnicamente no se recomienda. Bueno, y después está otra de las diferencias es monocilíndrico. Monocilíndrico significa generalmente todos los motores de dos tiempos son de un solo cilindro. En cambio, lo de cuatro tiempos también puede ser de un cilindro, pero puede ser hasta 20 cilindros. Puede ser más. ¿Ok? ¿No tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, acá ahora vamos a ver la diferencia en cuanto a carrera del pistón. Entonces, el segundo, o sea que el primer punto que vimos es motor de dos tiempos. ¿Por qué de dos tiempos? Realizan dos carreras. El pistón desde arriba, desde el punto muerto superior, baja hasta el punto muerto inferior una y dos veces. Es por eso que se llama dos tiempos ahora. En cambio, el motor de cuatro tiempos, ¿por qué se le dice motor de cuatro tiempos? Porque posee cuatro carreras. O sea que el pistón desde el punto muerto superior baja una vez a emisión, comprime segunda media vuelta y después explota otra tercera media vuelta y después completa su ciclo que donde el momento de escapear. Entonces tiene cuatro carreras. El funcionamiento de motor de cuatro tiempos, entonces su ciclo de admisión, compresión, explosión y escape se realiza en 720 grados. O sea que en dos vueltas. Estos dos puntos lo que usted tiene que memorizar exactamente. ¿Por qué un motor de dos tiempos? Porque realizan dos carreras, es decir, 360 grados. Si ustedes van a sacar su bujía, van a realizar limpieza, sea lo que sea, usted tiene que conocer que ese motor apenas requiere de 360 grados para completar su ciclo. En cambio, los motores de cuatro tiempos, ya puede ser una camioneta, un coche, ustedes pueden ver que tienes cuatro pistón, ¿verdad? Pero es de cuatro tiempos. Lo que significa es que por más que sea que tengan 10 pistones o 15, 16, 20, de igual manera su ciclo tiene que completar en dos vueltas. La diferencia que existe en cuanto a potencia es que un motor diésel, en el caso de Yamaha, seguramente ustedes suelen escuchar en la facultad cuando se acelera en baja rotación, ocurre una explosión muy, o sea que se escucha bien, ¿verdad? Su sonido. Pero un motor de cuatro tiempos, en el caso de ese Mazda 275, se ayudan en ese caso. De un pistón a otro pistón solamente necesita 180 grados para que ocurra la combustión. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos que los cuatro cilindros deben explotar en dos vueltas. Entonces, un pistón necesita 180 grados, el siguiente pistón necesita más otros 180 grados, así hasta completar dos vueltas. Ahí es que se ayudan todos los pistones y ahí se aumenta la potencia de un motor. Un tractor de cuatro pistón comparando con un tractor de seis pistón, ahí está la diferencia. Siempre va a tener más potencia un motor de mayor cantidad de números de cilindros. Bueno, entonces acá pueden leer bien el material, qué sucede en la carrera de emisión, qué sucede en la carrera de compresión, la carrera de explosión y en la carrera de escape. Para que ustedes puedan entender bien, cada tiempo o cada carrera se maneja una cierta temperatura al motor.
la carrera de explosión, ahí se logra mayor grado de temperatura. ¿Por qué? Porque yo le estuve mencionando que cuando uno arranca su moto, por ejemplo, puede sacar el escape que hay momentos dados, se lanza llama, ¿verdad? Hacia afuera. Esa es la carrera más alta temperatura cuando alcanza un motor. Y la emisión y escape serían lo menos, o sea que de menor temperatura. Entonces, el motor de 4 tiempos significa, o sea, que requiere de 2 vueltas del cigüeñal. Bueno, ahí está una gráfica donde se abre la válvula de admisión. Ahí baja, media vuelta. Y antes de subir el pistón, se cierra las dos válvulas. Ahí se cierra las dos válvulas. Entonces ahí se comprime el aire. Tercera fase. Tercera fase, ahí se mantiene cerradas las dos válvulas, pero la chispa chispea ya, en ese caso ya se lanza una chispa, lo que hace es un golpe a la cabeza del pistón y empuja hacia abajo. Y acá la última fase o carrera, pueden ver que las válvulas de escape se encuentran abiertas. Y acá se completa el ciclo. Entonces, admisión, compresión, explosión y escape. Bueno, entonces ahí lo que pueden llevar en cuenta es que un motor de 2 tiempos tiene 2 carreras, se completa con una vuelta del cigüeñal, tiene más piques pero menos potencia. En el caso de los pistones, eh, perdón, en los motores de 4 tiempos tienen 4 carreras. Para completar su ciclo necesariamente se necesita girar 2 vueltas, es decir, 720 grados. Bueno, si no hay algunas preguntas, yo voy a continuar. Vamos a ver un poquito sobre el tipo de motores. Pero lo más importante es que ustedes entiendan cómo funciona un motor de 2 tiempos y de 4 tiempos. Y como mencioné, era el video que está en la plataforma, explica eh, sencillamente el funcionamiento y ahí van a entender. Si ustedes llegan a interpretar eh, los funcionamientos, ustedes van a poder tocar su vehículo. Tocar un vehículo, realizar regulaciones en válvula, no cuesta nada. Más bien es interpretar cómo funciona y eh, este, realizar cualquier tipo de, o sea, servicio. Bueno, quiero adelantar un tema también con ustedes. De repente, si tienen algún medios, un vehículo, los que tienen diésel, eh, tienen sistema de cañería de alta presión, y lo que tienen así nasteros medio modelos viejos tienen cablería, pero la ubicación van a encontrar de la misma forma. El oro encendido o momento de explosión durante el motor sucede de la siguiente forma: 1, 3, 4, 2, si es un motor lineal de 4 cilindros. 1, 3, 4, 2. Y si es un motor lineal de 6 cilindros, esa explosión sucede 1, 5, 3, 6, 2, 4. Nada más para adelantar. Ahora vamos a ver un poco diferentes tipos de motores. Lo que estábamos mencionando era, acá en el número 1 está lineal. Este es un motor en B. Generalmente los camiones, los camiones prácticamente llevan más este tipo de motores. ¿Por qué en B? Porque vamos a suponer que va a ser un motor de 8 cilindros. El motor, el espacio físico
que va a utilizar o que va a ocupar va a ser muy largo. En ese sentido, la ingeniería fabrica de este sistema. Lo que hace es que si es de 8, acá va a haber 4 cilindros y acá 4 cilindros. Entonces, el orden encendido, usted puede, por ejemplo, entrar en internet y averiguar. Orden encendido, un motor de 4 o de 8, de 6, aparece totalmente. Y el número 3 sería un motor, no sé si combi, Fusca, ¿verdad? Dos, un sector y otro dos pistón, otro lado. Pero a nosotros lo que más eh, sería importante es este motor, ¿verdad? Lineal, porque los tractores y la cosechadora todos tienen, eh, son motores lineales. ¿Se entiende? Sí, Sí, alguien me... señor. Bueno, pasamos a ver los diferentes tipos de combustible. Puede ser más, pero lo más principal le vamos a estar mencionando. Está el motor nastero, ¿verdad? Eh, le sigue diésel, pero también hoy en día ustedes manejan que existen la mezcla de diésel o otro tipo de aceite, biodiesel. Está el alcohol, está el gas metano natural y el gas licuado del petróleo. O sea que se puede. Otro sí que se le puede crear alcohol y al mismo tiempo se puede utilizar con nafta, ¿verdad? Más o menos para tener una idea. Bueno, seguimos vamos a diferenciar un poco, hace rato ya mencionamos algunos puntos, pero eh, el combustible es en caso nastero y diésel. Si es nastero, se mezcla afuera del cilindro. En cambio, el otro, si es diésel, se mezcla internamente. Y una vez que ocurra la compresión, a partir de ahí, en el caso de nastero, se lanza la chispa para quemar. Y en el caso de diésel, se comprime por la alta temperatura. Por sí solo explota el combustible diésel. ¿Por qué explota el combustible diésel? Porque existen un elemento en el sistema de combustible que se llama pico inyector o picos inyectores. Su misión es pulverizar finamente el combustible para que se pueda quemar. Si tu pico inyector o si el pico inyector no pulveriza bien, en ese caso no se va a quemar el combustible. En ese sentido, el motor va a perder su potencia. Va a perder su potencia. Bueno, para que pueda entender eh, el funcionamiento de un motor, vamos a poner ya de 4 tiempos, un tractor viejo o un camión viejo. Alguno le dice no tiene más compresión, no arranca más. Algunas personas le carga aceite en el sistema de ignición y ahí a partir de ahí arranca. Otro le inyecta el desodorantes, eh, caramba o otro tipo de marca para facilitar su arranque. ¿Por qué el motor no quiere arrancar? Porque el motor está totalmente desgastado. El motor en la segunda fase debe comprimir bien el aire. Si ahí no se logra comprimir bien el aire, la cámara de combustión no se encuentra caliente tanto, o sea que pues, en el nastero combustible más aire, en diésel aire. En ese caso, por más que sea funciona bien, los pico inyectores no te va a arrancar bien tu motor. O de repente, si falla dos picos inyectores y es de 4 cilindros, solamente va a estar funcionando dos picos
en buen estado y 2 picos en mal estado. ¿Qué sucede? Sucede que la potencia de tu motor, si tienes 100 HP, lógicamente que va a bajar muchísimo la potencia, ¿verdad? El motor puede funcionar con 2 pistones, solo que la potencia se va a calentar totalmente tu motor. Bueno, la última parte vamos a estar hablando sobre la relación de compresión. La relación de compresión nada más es la cantidad de veces comparando con la cámara de combustión, la compresión que realiza el pistón. En el material van a ver que un motor naftalero generalmente la relación de compresión es 8:1. ¿Por qué no es alto como los motores diésel? En cambio, la relación de los motores diésel es mínimamente 16:1. Si es un motor turbinado, si es un motor intercooler, ahí ya aumenta más, sería hasta 24:1. Son los diferentes, o sea, que poseen diferentes relaciones de compresión si vamos a comparar los dos motores. Bueno, si no tienen algunas preguntas, nuestra clase termina acá, pero quiero que fijen bien por el material del video y para que puedan interpretar, conocer cómo funciona un motor, los tiempos y después otros tiempos. La vez pasada yo había enviado un video y cualquier cosita, cualquier consulta, estamos a las órdenes. Estoy como para ayudarles. Yo soy un técnico de campo. Eh, Ahora, por ejemplo, estoy en mi casa porque quiero pasarles algunos materiales, ¿verdad? Y hablar. Pero ojalá que más adelante o siguiente año podamos encontrarnos para poder ver la parte de maquinaria agrícola. Eh, Como estuve comentando, yo egresé en una escuela agrícola, SEMA, Pirapo, Itapúa, y desde que terminé mi carrera ahí estoy con la maquinaria agrícola, eh, ya sea plantadora, pulverizadora, motores, caja, parte hidráulica, la parte de operación, la parte de cosecha. Entonces, pueden contar conmigo y vamos a encontrarnos próximamente. Gracias, profe. Ok, ok, dale.